¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Lo prometido es deuda. Si les parece bien, abordemos los temas, ¿no? que tocó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su discurso en la conmemoración de un año más de la Constitución de 1857. ¿Qué les parece si lo segmentamos en dos partes? La primera, en esta ocasión, que se centre en esta frase clara, contundente, de que aquel que intente intimidarnos, aquel que intente agredirnos, aquel que intente de una u otra manera intervenir en nuestro país, se topará con un pueblo valiente, dijo la doctora Sheinbaum, porque no somos colonia de nadie. Un mensaje que, por supuesto, tiene que ver y está dirigido hacia el norte del continente, hacia la Casa Blanca. No se necesita ser politólogo ni genio para entender precisamente la dimensión de esas palabras, que además tienen un significado especial en la historia de nuestro país por la fecha en la que se desarrollan, por el lugar en donde se presentan y por los protagonistas originales de la misma. Es decir, hablamos por supuesto de aquellos personajes quienes configuraron, consolidaron una constitución para darle a México libertad, para darle a México viabilidad, para darle a México futuro, para enfrentar a los poderes fácticos, pero también a naciones intervencionistas, quienes a través o a raíz, más bien dicho, de esta constitución, tuvieron que enfrentar una guerra, un levantamiento armado, una división del país por parte de aquellos conservadores quienes se negaban a aceptar precisamente la pérdida de sus privilegios, quienes se negaban a reconocer a México como un Estado igualitario, quienes se negaban precisamente a reconocer a una patria en donde cupieran absolutamente todos, quienes después de ser derrotados en la guerra de reforma, decidieron entonces ir por un emperador, decidieron entonces avalar una invasión por parte de Francia, todo con tal de que ese indígena oaxaqueño no estuviera en el poder, ese sujeto moreno, ese sujeto venido precisamente del sur que se atrevía a trastocar con la ley en la mano, con la interpretación de la ley, según ellos, ¿no? Nuestro estilo de vida, nuestra grandeza que se había mantenido durante tantos y tantos años. Una decisión que a la larga, esta constitución de 1857, esta separación de la Iglesia-Estado, esta lucha por la soberanía le costó la vida al presidente Benito Juárez, pero le dio la inmortalidad, algo que muchos de esos conservadores hubieran deseado en alguno de sus sueños de opio, en donde pensaron que entregar el territorio a manos extranjeras los convertía en verdaderos héroes. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, México vive un paralelismo al respecto, con una nación como Estados Unidos, quienes están padeciendo la pérdida de su hegemonía y ante esa situación caen en una agresividad inusitada, en una actitud expansionista, imperialista, en contra de sus vecinos, en contra de los que en algún momento fueron nombrados como aliados. Y México no es la excepción, aun y cuando en una excelente negociación la doctora Claudia Sheinbaum logró detener la imposición de aranceles, pausarla por los próximos 30 días. Para nadie es un secreto que los ataques, que las críticas, que las narrativas facciosas provenientes de Washington continúan, por supuesto, generándose y continúan llegando hacia nuestro territorio. Entonces, es un hecho que México va a enfrentar un panorama complicado, no solamente en estos 30 días, sino en los 4 años que dure el gobierno de Donald Trump. Por eso es tan importante la imagen de Juárez, esa imagen de un gobernante que no cedió jamás a las tentaciones del poder, que no cedió jamás precisamente a aquellas voces que le pedían que claudicara en la defensa de la soberanía. Y recordar también la entrega de un pueblo en todos los aspectos, de un pueblo que decidió no respaldar a un gobernante que, si bien llegó tomando decisiones bastante progresistas, dicen algunos historiadores, bastante humanas otros, no tenía por qué estar aquí. Y eso le costó la vida. Y el mensaje cuando fue fusilado Maximiliano fue muy claro: quien se meta con México, quien se meta con el pueblo mexicano,
regresará precisamente con los pies por delante. Son otras épocas, en definitiva, y son otras asimetrías bélicas, pero a final de cuentas de lo que se trata es de defender la soberanía, de defender precisamente el territorio, de defender a un país que nuevamente se ve afectado o se ve dañado por la voracidad de su vecino, como sucedió ya hace décadas, hace cientos de años, cuando nos arrebataron la mitad de nuestro territorio. Y es ahí en donde comenzamos esta historia para usted. Si usted no vio este discurso, más bien dicho, no escuchó este discurso, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pues de forma contundente, de forma clara, fijó postura frente a su homólogo estadounidense Donald Trump y defendió, como lo ha hecho desde hace varias semanas, la soberanía nacional frente a las presiones, así lo definió, a las presiones del exterior, a las amenazas de intervencionismo. Las declaraciones se dan en este aniversario de la Constitución, llegan en un momento en el que ambos países se encuentran en un periodo de tensa calma, mientras se evalúan precisamente políticas de seguridad, de migración, con el fantasma de los aranceles a las importaciones desde México en el horizonte. Y lo que dijo Sheinbaum literal fue: México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Fue lo que declaró la mandataria desde el Teatro de la República en Querétaro, donde se promulgó precisamente la Carta Magna. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra patria, añadió ante los aplausos y gritos de decenas de funcionarios del oficialismo y la oposición que estaban ahí precisamente convocados. Efectivamente, ustedes me dirán, no hizo referencia directa a Trump. Sheinbaum ha aludido a varias amenazas a la soberanía nacional, ha hablado del espíritu intervencionista que asoma las puertas de la patria, por lo que ha convocado a la unidad de los mexicanos. Señaló cualquier intención de afectar nuestro derecho a ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente, que sabe luchar para defender sus derechos, que sabe luchar para defender su patria, y repitió la nueva frase que ha acuñado en el marco precisamente de cada uno de las agresiones, de cada una de las estridencias, de cada una de las amenazas lanzadas por el trumpismo. Cooperación sí, subordinación no, colaboración sí, sometimiento no. Nada de injerencismo ni de intervencionismo, tampoco de racismo ni de clasismo, fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora obviamente ha contado con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, de los políticos, de los empresarios. Por supuesto que siempre hay voces que están en contra precisamente de esta administración, algunas mal enfocadas, otras con una intención sumamente perversa, que lo único que buscan es garantizar sus propios beneficios, como les decía al principio de esta charla, recordando a esos conservadores que fueron capaces literal de abrirle la puerta al intervencionismo con tal precisamente de que se impusiera su visión de país. Ha habido una postura clara del mandatario panista en Querétaro, Mauricio Curi, que dijo: Presidenta, hacemos un reconocimiento a su serenidad, a su firmeza, a su sensatez, a su capacidad de diálogo para defender los intereses del país. Su ejemplo nos recuerda que nada ni nadie puede vencer a los mexicanos cuando se trata de defender la dignidad nacional. Yo me imagino cómo han de haber brincado los panistas, porque Curi es panista. ¿Qué habrá pensado Lili Telles? ¿Qué habrá pensado Jorge Romero? ¿Qué habrá pensado Marco Cortés? ¿Qué habrán pensado todos esos panistas, quienes estaban felices con los aranceles, quienes estaban felices gritándole a Morena narcopartido? Federico Dorin, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, Gómez del Campo, Margarita Zavala, quienes están felices de que Trump por fin pusiera en su lugar a esta mujer que ganó la presidencia con trampa, porque nos hicieron trampa. Xóchitl Gálvez, ¿no? En la miseria humana, disfrazada con un huipil, en pocas palabras. Estamos hablando de un momento clave, de un momento determinante en muchos sentidos. ¿Por qué Sheinbaum habla de intervención? ¿Por qué Sheinbaum habla de que está a las puertas precisamente de nuestro país? Porque Estados Unidos sigue presionando. Esta campaña de vincular al gobierno mexicano con los cárteles de la droga
es uno de los puntos nodales, de los puntos de extorsión que parten de la Casa Blanca y del Estado Profundo. Lo han comandado cada uno de las partes, desde el propio Trump con esta acusación sin pruebas, con esta acusación totalmente falsa en contra de la administración actual y la administración pasada, Elon Musk con su señalamiento de una forma indirecta al replicar un posteo que acusaba a Carlos Slim de tener vínculos con el narcotráfico, las diversas cadenas de televisión de derecha en los Estados Unidos como Fox News, que a todo mexicano le ven cara de narcotraficante, aquellos medios también que inventaron que los narcos habían atacado con drones a la patrulla fronteriza, por supuesto de este lado a los apátridas corifeos, quienes hablan de la presencia y agrandan la información de la presencia de aviones, así como también diferentes transportes marítimos de los Estados Unidos, diferentes navíos, ¿no? Haciendo alusión literal que están provocando a México o que están intentando entrar por la fuerza a nuestro país o violentando precisamente la soberanía. Nos decía el maestro Javier Oliva que él descarta una intervención militar en nuestro país. Claro, nada se puede soslayar al 100% teniendo al trumpismo enfrente, pero que a final de cuentas lo que sí se está dando es la construcción de un relato, es la construcción de una narrativa con el afán de someter a nuestra nación, con el afán de hacer creer al mundo que este es un narcoestado, cuando el narcoestado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es el tío Sam. Y no es ni siquiera una opinión, es historia. Basta revisar la historia, basta revisar cómo se ha manejado en el tema de las drogas Estados Unidos desde épocas ya bastante lejanas, que nos dan en muchos sentidos luz sobre cómo manipuló precisamente para su propio beneficio incluso la construcción de ferrocarriles en México, cómo manipuló la, este, la capacidad de la tierra de Sinaloa para poder generar recursos, invirtiendo cantidades importantes de dinero, patrocinando a familias de terratenientes en Sinaloa para que llevaran a cabo la siembra de la dormidera. Y podemos seguir en muchos ejemplos, en muchos, pero muchos ejemplos, desde el trabajo de Gary Webb hasta, por supuesto, las denuncias que se han hecho en otras ocasiones con lo que pasó en Nicaragua en la década de los 80 con Reagan desde el poder. Podemos hablar de ese avión de la CIA que cayó totalmente lleno de droga porque era piloteado por gente del Chapo Guzmán. En fin, podemos hablar muchísimo de quién es realmente el narcoestado, pero ellos han decidido que es el gobierno mexicano y cuentan con ese respaldo de una bola de apátridas para tratar de consolidarlo como tal y de esa manera seguir insistiendo para doblar a la administración de Sheinbaum. De ahí precisamente que hayan rescatado esa entrevista de Marco Rubio, de ahí precisamente que continúen inventando noticias como la del New York Times y la famosa cocina de fentanilo. La intención era dejar en claro que en cualquier lugar se puede cocinar fentanilo en México, pero sobre todo que ya que cualquiera cocina en México, como dando a entender que México es la república del fentanilo. México no vive momentos fáciles, momentos sencillos, y se requiere firmeza. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a tratar de doblegarlos. Va a tratar de conseguir más cosas que solamente 10.000 integrantes de la Guardia Nacional en la frontera. Y cuando la situación se les ponga difícil, complicada, volverán con sus amenazas de los aranceles, porque a final de cuentas lo que necesita Trump es calmar a sus bases, es tranquilizar a su jauría. Y en muchas ocasiones para lograr eso necesita agarrar a México de piñata como lo ha demostrado ya en en otras oportunidades. Por supuesto que Estados Unidos intentará entrometerse en territorio nacional, con o sin permiso. Por supuesto que Estados Unidos intentará influir en las políticas públicas y en las políticas de seguridad de nuestro país, como sucedía antes. Por supuesto que Estados Unidos buscará la forma y la manera de que sus agencias de inteligencia puedan operar libremente en México, pero sobre todo, Estados Unidos buscará la manera de quitarnos recursos naturales, porque al final, de eso se trata todo este periplo histórico, de recursos naturales para sobrevivir a lo que se viene en el mundo. Y es ahí donde tenemos que estar sumamente atentos y sumamente críticos para no permitir que nadie nos los arrebate.
que nadie se atreva a aprobar absolutamente nada, que vaya en contra precisamente de la soberanía en ese aspecto. Vivimos una época en la cual la fiereza de la nueva administración norteamericana en sus primeros días sugiere una angustiosa resistencia del Estado norteamericano a aceptar su disminución en el mundo. Trump abandona completamente el interés usual en el consenso en las relaciones políticas y genera relaciones de antagonismo comercial, de antagonismo diplomático con otros países. Concentra esfuerzos en América Latina, en el Caribe, históricamente la zona más oprimida, más controlada por Estados Unidos, y en política interior incluso intenta desmantelar a toda velocidad un sistema que empezó Franklin Delano Roosevelt, que en el último medio siglo se hizo predominante, de incluir a los afroamericanos, a los pobres, en un clientelismo social de abundantes subsidios y amplia burocracia federal en un estado benefactor totalmente agrandado. Trump, por eso, es legitimando lo que es el racismo en su país, porque a final de cuentas lo que le interesa es ir en contra de todos los sectores vulnerables. Él es un oligarca y defenderá los intereses de la oligarquía. El presente encierra un complejo pasado lleno de contradicciones. Las naciones americanas actuales, hay que dejarlo muy en claro, no existirían sin el sometimiento, sin el genocidio de las sociedades indígenas desde el tiempo de Cristóbal Colón en el Caribe, Centroamérica, México, los países andinos, sudamericanos, el resto del hemisferio. En Estados Unidos, el crecimiento industrial, financiero, militar del norte no hubiese sido posible sin las plantaciones esclavistas del sur. El algodón iba a la industria de ropa en Inglaterra, que producían riqueza que se convertía en dinero y en actividades bancarias que financiaron la expansión precisamente de los Estados Unidos. Parece que muchos votantes de Trump, los cuales quiere cumplir lo comprometido, se sienten ofendidos al escuchar estas duras realidades que resultan claras una vez que se les estudia y se desmonta la historia tradicional, oficial, idealista, la historia blanca. Creen que comprender la historia de manera crítica es un racismo a la inversa, un racismo contra los blancos. Nunca debe de subestimarse a Trump, que Trump reproduzca esta actitud infantil atacando la libertad de expresión, de cátedra, la discusión sobre la sociedad, sobre la historia, pero sobre todo que vaya en contra de aquellos que de una u otra manera considera que le deben, como tanto lo repite, le deben a los Estados Unidos. De ahí que se valora el coraje, el carácter y la firmeza de la doctora Claudia Sheinbaum, que demuestra que es la mejor en este momento, el mejor elemento para poder enfrentar esta vorágine que va a marcar la historia de la humanidad. Pero requiere, por supuesto, la unidad del país, porque de otra manera las cosas se pueden poner muy complicadas. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele pulgar arriba si son ustedes tan amables. Déjeme su comentario. ¿Sabe usted cuál es la ruta? Ve el video. Si le gustó, le pone el pulgar arriba. Lo comenta, por supuesto. Lo comparte, se suscribe y le da a la campanita. Recuerde que la campanita tiene que quedar en negro para que esté en todas las notificaciones y no solamente las personalizadas. Yo le agradezco de verdad de favor su atención. Nos vemos al ratito y como siempre un gusto, como siempre un placer.